Decíamos ayer que los morfemas como los grafemas son conceptos esenciales en lingüística y gramática. Recuerda que morfemas son las unidades mínimas de significado en la lengua. Son las unidades más pequeñas que pueden tener un significado propio o aportar un cambio de significado a una palabra. Que los morfemas pueden ser libres como casa porque constituye una palabra por sí sola, o ligados son los que no pueden existir por sí mismos y deben unirse a otros morfemas para formar palabras. Ejemplos: deshacer, educación. También les expliqué sobre grafemas, grafías o letras, que son las unidades mínimas de escritura en un sistema que usa la forma escrita como el español. Recuerda que los grafemas pueden ser letras del alfabeto, signos de puntuación, números, caracteres especiales, entre otros. No olvides, los morfemas son unidades mínimas de significado en la lengua, mientras que los grafemas son unidades mínimas de escritura en un sistema de escritura específico. Ahora desarrollaré los conceptos de letra, sílaba y el nuevo alfabeto español. Observa con atención. Letra y sílaba. Los conceptos de letra, sílaba y palabra son fundamentales en el estudio de la lingüística y la gramática. Aquí hay una descripción más detallada de cada uno de estos conceptos. ¿Y qué son las letras? ¿Cómo es el nuevo alfabeto? Letra, grafía, grafema es la representación individual, gráfica y única de los grafemas que cada usuario realiza en textos manuscritos. Mi letra, tu letra, su letra, ninguna es igual a la otra. Pero con la aparición de la imprenta, luego la computadora, todas las letras de cada tipo son iguales. Una letra es una unidad básica del sistema de escritura que representa un sonido o un conjunto de sonidos dentro de un idioma. Las letras son los elementos fundamentales con los que se construyen las palabras y se representan los sonidos del lenguaje hablado en forma escrita. Son los componentes más pequeños y distintivos del alfabeto de un idioma, en nuestro caso, del idioma español. En español, una letra es cada uno de los signos gráficos del alfabeto que utilizamos para representar los sonidos del habla. En el alfabeto español hay 27 letras mayúsculas y 27 minúsculas. Ambas tienen formas y tamaños propios que las diferencian. Son A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, mayúsculas y minúsculas. Cada letra puede representar uno o varios fonemas, llamados sonidos, del idioma. Por ejemplo, la letra B representa el fonema B en la palabra como boca, mientras que la letra V representa el fonema B en palabras como vaca. Esto porque no hay distinción fonética en español. La importancia de las letras, funciones y clases. Las vocales tienen nombres y sonidos propios. Son A, E, I, O, U. Para nombrar las consonantes necesitamos el auxilio de las vocales. Son 22 consonantes y sus nombres son B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, Ñ, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. 24 fonemas o sonidos que se dividen en 5 fonemas vocálicos que son A, E, I, O, U y 22 fonemas consonánticos. Total, 27 grafemas o letras. Observa, todas las letras del alfabeto español son femeninas, simples, sencillas. La H es muda en español, no tiene sonido.
En consecuencia, no suena ni impide la acentuación de las sílabas. En inglés y en quechua del Perú sí tienen sonido como una J suave, aspirada, como en hello, hola en inglés, suena hello. Hollywood suena Hollywood o hampi suena hampi, medicina en quechua. Si te estás preguntando por qué 24 fonemas si son 27 grafemas, porque varios grafemas tienen el mismo sonido, como la B y la V, que se pronuncian como B, y la C, S, Z suena como S, sin ninguna diferencia, sobre todo en América Latina. Ejemplo, bebe y vive, taza y taza, tacita, zapatos, sapo, etc., todos suenan B o S. En términos lingüísticos, una letra es un elemento gráfico que representa un sonido o un conjunto de sonidos en un sistema de escritura. En el contexto del español y muchos otros idiomas que utilizan el alfabeto latino, las letras son los componentes básicos del sistema de escritura. El alfabeto español consta de 27 letras, incluyendo las 26 letras del alfabeto latino básico más la ñ. Hemos dicho que cada letra puede representar uno o varios sonidos, fonemas, del idioma. Por ejemplo, la letra P representa el fonema P en palabras como perro o plato. Características principales de las letras. 1. Representación de sonidos. Cada letra se utiliza para representar un sonido específico o una combinación de sonidos dentro de un idioma. Por ejemplo, en el alfabeto inglés la letra A representa el sonido AE en palabras como cat, gato, o el sonido EI en palabras como day, día. En español no hay esa representación de un fonema para un grafema, porque hay grafemas que tienen el mismo fonema como B, V, C, S, Z, sobre todo en Latinoamérica. 2. Identidad visual y forma. Cada letra tiene una forma y un aspecto visual distintivo que la diferencia de otras letras. Las letras pueden ser tanto mayúsculas como minúsculas y su forma puede variar según el estilo de escritura utilizado, impreso, cursivo, manuscrito, etc. 3. Función en la escritura. Las letras se combinan entre sí para formar palabras y representar los sonidos del lenguaje hablado en forma escrita. La secuencia y la disposición de las letras en una palabra determina su ortografía y su significado. 4. Conexión con el sonido. En muchos idiomas existe una relación directa entre las letras y los sonidos del lenguaje hablado, aunque estas relaciones pueden variar en complejidad y consistencia según el idioma y las reglas ortográficas. 5. Uso en la comunicación escrita. Las letras son esenciales para la comunicación escrita y se utilizan en la escritura de textos, libros, cartas, documentos legales, entre otros tipos de comunicación escrita. Las letras constituyen el alfabeto de un idioma y son la base sobre la cual se construye el sistema de escritura. Aprender las letras y su correspondencia con los sonidos del habla es un paso fundamental en el proceso de adquisición de la lectoescritura y el desarrollo de la alfabetización. ¿Qué es la sílaba en español? Sílaba es cada uno de los sonidos que articulamos al hablar. Es decir, cuando emitimos un sonido, por ejemplo, cuando pronunciamos la palabra alojar, encontramos 3 emisiones de voz distintas, cada una con sonidos propios. Emitimos 3 sonidos o golpes de 1, de 2 y de 3 letras cada sílaba. Concepto de sílaba en español. En español, una sílaba es una unidad fonológica que consta
en uno o varios sonidos vocálicos con o sin sonidos consonánticos que los acompañan y que se pronuncian juntos en una sola emisión de voz. La sílaba es una estructura básica tanto en el habla como en la escritura del español y es fundamental para entender la pronunciación y la ortografía de las palabras. Hemos dicho que la sílaba es una unidad fonológica que consiste en uno o más sonidos pronunciados en una sola emisión de voz. En español, las palabras se dividen en sílabas siguiendo ciertas reglas fonéticas y ortográficas. Cada sílaba suele tener una vocal como núcleo, aunque puede incluir consonantes antes o después de la vocal. Por ejemplo, la palabra casa tiene dos sílabas, ka y sa. También la palabra gato tiene dos sílabas, ga y to. El estudio de la división silábica que estudiaremos en la lección 23 es fundamental para comprender la pronunciación y la estructura de las palabras en español. Aquí te muestro algunos aspectos importantes del concepto de sílaba. 1. Componentes de la sílaba. Una sílaba puede estar compuesta por uno o más fonemas vocálicos y consonánticos. Los fonemas vocálicos son los sonidos de las vocales, mientras que los fonemas consonánticos son los sonidos de las consonantes. En español, una sílaba puede comenzar con una consonante o con una vocal y puede terminar en una consonante o con una vocal. Estructura de la sílaba. La sílaba tiene una estructura interna que puede variar dependiendo del tipo de palabra y de la posición de la sílaba dentro de la palabra. En español, las sílabas siguen la estructura CV, consonante, vocal, o CVC, consonante, vocal, consonante, aunque también pueden existir estructuras más complejas. 3. Acentuación. En español, algunas sílabas llevan acento prosódico, que es la mayor intensidad de voz con la que se pronuncia una sílaba dentro de una palabra. La sílaba acentuada es aquella que lleva el acento prosódico y se pronuncia con mayor fuerza que las demás sílabas de la palabra. La posición del acento prosódico puede variar según las reglas gramaticales de acentuación del español que trataremos con detalle más adelante en la lección de reglas de acentuación de las palabras, lección 26. 4. División silábica. La división silábica es el proceso de separar una palabra en sus sílabas componentes. En español, la división silábica sigue algunas reglas generales, aunque pueden haber excepciones. Por ejemplo, la palabra corredor se divide en 3 sílabas, corredor. Esta división trataremos en la lección de silabación más adelante. Importancia de la ortografía. La sílaba es importante en la ortografía del español porque determina la forma en que se escribe y se pronuncian las palabras. Las reglas de acentuación y las normas de división silábica son aspectos importantes a tener en cuenta para escribir correctamente en español. En resumen, la sílaba es una unidad fonológica básica en español que consta de sonidos vocálicos y consonánticos y que se pronuncian juntos en una sola emisión de voz. La comprensión de la estructura y el funcionamiento de las sílabas es fundamental para la correcta pronunciación y ortografía en español. No olvides, la H es muda. En español no tiene sonido. En consecuencia, no suena ni impide la acentuación de las sílabas. Es como si fuera un adorno. Si te estás preguntando, ¿por qué 24 fonemas si son 27 grafemas? Porque varios grafemas tienen el mismo sonido, como la B, V y la C,
SZ, que se pronuncian como S, sin ninguna diferencia, sobre todo en América Latina. Taza, taza, tacita, zapatos, sapo, etc. Todas suenan S. En la próxima clase veremos el concepto de palabra, clases y ejemplos.